Muchas gracias a Antonio y a los que habéis organizado la charla. Yo mis preguntas las quería hacer al veterano y creo que casi octogenario Rafael. Una porque ya la he publicado en redes y la tengo que hacer. Como bien dice la charla, son 55 años, o sea, el cartel de la primera vacuna oral. De hecho, creo que está por eso bien matizado, porque ya mucho antes se hablaba de otra vacuna, por lo menos la inyectable, que tenemos algunas marcas. Yo soy afecto de polio, soy de los últimos de Filipinas, del 57, pero tengo esa polio desde los 13 meses. Y por eso te quería preguntar por qué no has hecho ninguna referencia a esa otra que no era oral, aunque la charla hablaba de esta conmemoración, y si es verdad lo que hasta la Wikipedia dice, ¿no?, que fue Jonas Salk el que ya en el 52 ya trabajaba con ella, y aunque se la autorizaron luego más tarde. Esa era la primera, alguna referencia simplemente. Y la segunda, que digo que ya he puesto en redes, yo te quería preguntar si la polio de los años 50 fue una negligencia o no del franquismo. Es verdad que todos los gobiernos, y basta recordar la colza o la talidomida, pues de primeras tratan de ocultar las epidemias, probablemente por el costo que supone y porque no saben en qué berenjenal se meten. Pero claro, tú mismo no te ha salido la palabra, pero yo creo que la has querido decir cuando señalabas en esa gráfica los 10.000 o 9.900 y pico casos que se podían haber evitado, y que esos son los que yo creo que son achacables a un gobierno, bueno, que en este caso era el franquista, como el otro fue el del UCD, me da igual. Gracias. Muchas gracias. Ahora, la primera es que he hecho referencia a la vacuna Salk. Claro que he hecho referencia. Precisamente la primera referencia que he hecho es a Salk, y he puesto su foto y el primer anuncio de la puesta en marcha de su vacuna. Esta se registra, ya dije, en España, lo digo por juntar y por ser breve, la primera con la segunda pregunta. O sea, se introduce en España la 57, pero si el año 57 se hubiera introducido de la misma forma que se introdujo el año 63 la vacuna oral, esos 9.000, casi 10.000 casos de polio no se hubieran producido. O sea que efectivamente fue una negligencia total del régimen del momento del franquismo. O sea, eso es así, ¿no?, precisamente porque se introduce no como medida de salud pública, sino como algo de protección individual para el que se la pudiera pagar. Entonces eso no tiene nada que ver con las campañas. Muy bien. ¿Más preguntas o más comentarios? ¿Sí, Dolores? No, quería saber si hay un cálculo de las muertes totales y contagios que se achacan a la polio en España. Sí, por supuesto, está publicado desde el año 31, salvo los años de la guerra, pero que se pueden extrapolar, se extrapolan con facilidad. Entonces, ya digo, los casos acumulados, por ejemplo, al principio pues son 10 años de una media de 2.000 casos, que son unos 20.000, ¿verdad? Luego, pues tenemos otros 10 años de aproximadamente 2.500. Podríamos decir que en total, sin ser cifras exactas, pues unos 35 o 40.000 casos, ¿no?, de polio. Bueno, de muertes, en un año con otro, la mortalidad en polio en los años anteriores a la vacunación son del 10 al 15%. O sea que aproximadamente más un 15% que un 10%. O sea que si son 40.000, probablemente, pues no sé, 6.000 muertos.
Sí. Pero sobre todo el tema clave aquí, porque claro, hoy día estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a una epidemia de lo que sea, no digo ya de SIDA con millones de afectados, ¿verdad? Pero miles, millones. No, pero es que esto es aquí, ahora y sobre todo habiéndolo podido evitar. Gracias. ¿Más comentarios? Sí, Nuria. Bueno, buenas tardes. Pues encantada de haberos podido escuchar. Yo no soy de vuestra rama, soy jurídica, soy jurista, pero bueno, algo he estudiado de las vacunas y además de algunos de los temas que, bueno, pues habéis sacado y que teníais alguna duda, tanto los alumnos como vosotros. Y la verdad es que está todo muy en el aire. Yo creo que lo más importante es que nos falta una verdadera política de salud pública en nuestro país. Y tú lo has dicho muy bien, que las vacunas es la medida preventiva más coste efectiva que existe. Y sin embargo, todo lo que es política de salud pública, ¿qué es en los presupuestos de sanidad? Una parte mínima, no, ínfima. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros problemas que tenemos en nuestro país, en vacunas, pero podríamos seguir hablando del cribado neonatal y de otras muchas cosas. ¿Qué más cosas hemos dicho? Bueno, sobre información, sobre transparencia, que yo creo que falta mucha información, porque aquí hemos hablado, bueno, habéis hablado del sarampión, hemos hablado de la polio, pero hay otras vacunas que sabemos todos que han estado en el candelero. Y me estoy refiriendo, seguro que todos nos acordamos del lío monumental que se montó con la vacuna de la varicela, la retirada de la farmacia, las sociedades científicas enfrentadas, unas diciendo que era mejor pasar la enfermedad, otras que no, y el Ministerio callado. ¿Qué dijo el Ministerio? Lo único que hizo es, después de que los padres se fueran a comprar la vacuna a otros países, pasando fronteras, Portugal o Francia, por citar así lo que todos conocemos, pues salió incluyéndola en el calendario vacunal. Ya estamos con la misma. ¿Qué pasó y qué pasa? ¿Qué ha pasado o qué sigue pasando con la vacuna del virus del papiloma? Porque hay una asociación antivacuna del papiloma, una página específica, ¿cómo se llama? La vacuna asesina, creo que le tienen puesto, ¿no? ¿Y qué hace el Ministerio? Pues cuando se monta también un poquito de lío, entonces la mete en el calendario vacunal, pero sin mayor explicación. Entonces, ¿cómo le explicas tú a un padre como pediatra o qué le vas a decir? ¿Que se vacune la niña? ¿Que no se vacune? Cuando te pregunte por esa otra información, a mí me da la sensación de que vosotros la verdad es que tenéis un papelón. Es la sensación que a mí me da. Y tenéis un papelón que además nos corresponde. Porque yo creo que esto, igual que cuando se hace la campaña de la vacunación contra la gripe, a lo mejor había que hacer una mejor campaña en todos los sentidos por las autoridades y salir cuando hay un artículo en El País en el que dice algo que salía ahí de esa encuesta que había hecho un compañero, ¿no? Los lobbies son los que están pagando a los médicos y los médicos están vacunando a nuestros hijos por dinero. ¿Y quién salió a decir algo de ese artículo en El País un domingo? No salió nadie. Bueno, sí, salí yo. Salí yo en un blog en el que, por supuesto, defendí a los profesionales sanitarios y, por supuesto, dije que lo que había faltado era una mayor información y, sobre todo, una toma de decisión transparente, que creo que falta mucho en nuestro país, en muchas cosas, pero sobre todo en materia sanitaria. Y bueno, estoy hablando mucho, pero solo voy a decir otra cosa más. ¿Qué hacemos? ¿Obligamos o no obligamos? Efectivamente, creo que lo han dicho muy bien los chavales y
algo se ha dicho por ahí. Sí se puede obligar por ley, y además por ley orgánica. Y yo no lo tengo claro. Creo que la sociedad de pediatría tampoco lo tiene claro, porque es verdad que nuestro país ahora mismo tiene unas tasas de vacunación de las mejores de Europa. Y lo hemos hecho con un modelo de vacunación recomendado, no obligatorio. Pero, desde luego, no hay que bajar la guardia. Una frase que me encanta, la he oído ya varias veces y me encanta, que es que las vacunas, dice, las vacunas están muriendo de su propio éxito. Y es verdad, porque claro, como ya no sabemos del sarampión ni de la polio, nos olvidamos y pensamos que están desaparecidas. Y esa es otra de las informaciones que hay que dar. Hay que insistir en que no por que hayan desaparecido enfermedades o estén desapareciendo, queden muy pocas o no las veamos han desaparecido. Como dejemos de vacunar, pueden volver a aparecer. Y eso hay que decirlo. Y hay que decirlo como médico, pero sobre todo hay que decirlo como administración. Yo de verdad es que a vosotros creo que no se os puede achacar nada. O sea, a todos los profesionales sanitarios, salvo una cosa, que no os vacunéis. Y eso es verdad. Eso es un problema. Y creo que aquí la administración sí que os tendría que obligar a vacunaros. Por lo menos de la gripe o de toda aquella enfermedad que tenga su vacuna y que vosotros podéis contagiar. Porque vosotros tenéis unos compromisos con la salud pública y con los pacientes que tenéis, y creo que la Administración está perfectamente habilitada para obligaros a vacunaros, como hay muchos colegios por ahí, por ejemplo en Cataluña, que obligan para admitirlo en el cole al niño a que lleve su cartilla de vacunación. Y eso ya se ha declarado por los tribunales que es algo perfectamente legal, incluso aunque sea un colegio público, ¿vale? Y ya lo último en materia de financiación, pues hemos hablado aquí de solidaridad, de que porque varios calendarios vacunales, pues sí, a lo mejor demasiados calendarios vacunales. Has dicho que hay un calendario único, efectivamente. Hay un calendario único que es el que nos recomienda el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero vosotros, o los pediatras, tienen otro calendario. Al paciente, al niño, a la madre que llega con ¿qué calendario le recomendamos? Porque, claro, hay que decirle una cosa. Si te vacunas al niño con el calendario vacunal único, que yo digo calendario vacunal único mínimo, que ese yo creo que es otro de los grandes problemas, te lo vamos a financiar todo. Pero ya si quieres el calendario de la Sociedad de Pediatría, entonces ya no te lo vamos a financiar todo. Las vacunas son un medicamento especial en muchas cosas y también en materia de financiación. Y yo creo que ese es uno de los problemas que hay que solucionar, porque también hay que explicarle a los padres que esas vacunas que tú has dicho muy bien, que se ha demostrado que son desde luego muy efectivas, ¿por qué no se financian por el Sistema Nacional de Salud? ¿Por qué no son efectivas? Porque eso es lo que cree la gente. Por eso hay dudas en vacunarse. Y no es por eso, es porque yo creo que no se financia todo lo que, igual que otras muchas cosas. Y sin embargo, eso tampoco se explica. Es decir, que se financia el qué, solo lo que puedo financiar. Pero no estoy diciendo con ello que no haya vacunas que podría financiar. Bueno, es un problema, pero a lo mejor podría solucionarse en parte, aunque fuera una parte muy pequeña. Esto es una de las propuestas que yo hago como jurista, pues entendiendo que las vacunas, ¿por qué no se adecúan a las reglas de financiación de cualquier otro medicamento? Es decir, que aquel que más tiene pague en la parte que le corresponde y el que menos, pues pague en la parte mínima o en nada. Pero, sin embargo, esto está costando, aunque yo ya os digo que desde el ámbito jurídico lo estamos proponiendo porque nos parece lo más justo y lo más solidario. Y bueno, menudo rollo soltado, perdón, muchas gracias. Bien, le podéis responder los dos, pero antes yo voy a hacer un apunte a lo que ha dicho Nuria, que creo que agrava la situación, ¿no? Desde mi punto de vista, que no soy especialista. Ella lo ha sugerido, lo ha indicado al final. Los calendarios o los protocolos de vacunación cambian de una comunidad autónoma a otra. Supongo, o quiero suponer que están basados en... supongo que se justifica que están basados en cuestiones epidemiológicas, pero no, estarán basados en una cuestión de financiación. Claro, pero eso a nivel mental hace mucho daño,
¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo me puede explicar a mí alguien, que no sea vosotros dos, cómo un niño que viva en Seseña, que se vacune de lo que se vacune, va todos los días al cole a Aranjuez y luego vuelve a Seseña? Todos los días, todos los días. ¿Cómo se explica eso? Cuando además estamos hablando de un problema de salud global. De salud global, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo nunca he entendido. Además de otras muchas cosas que las ha explicado mejor Nuria. Y ahora ya podéis responder los expertos. Nuria, nada, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo que has dicho son realidades y cuestiones abiertas que yo en mi exposición las he lanzado igual. ¿Por qué? Porque, como bien decías al principio, hay un problema de información sanitaria, de educación sanitaria, pero ya no sobre la población, sino sobre nosotros mismos, sobre los profesionales. Y yo aún lanzaba aún más sobre mi casa, donde yo me he criado, que he sido aquí en esta facultad, sobre cuando decía al principio, no sabía qué decirle a esos padres. Bueno, pues ¿por qué no puede empezar la formación desde la facultad? Que decir, por ejemplo, como cuando eres R1 y tienes un curso de cómo protegerte en las salas de rayos, pero no tienes un curso de la vacunación, o cómo hablarle a unos padres que no están a favor de la vacunación. Quiero decir, Nuria, los médicos o los pediatras tenemos la libertad de dar nuestra opinión en este tema, y sé que hay compañeros que en sus puntos de trabajo pues desaconsejan las vacunas. Pediatras que tienen un juramento hipocrático, o sea, que creen, ¿no? O sea, que están asesorados por una sociedad, que están respaldados por sociedades científicas, y ellos de su propia guisa dan datos irreales, ilógicos, y que hacen que ocurran estos brotes o estos casos nuevos. Entonces, Nuria, todo lo que has dicho es una realidad y estoy contigo. No te puedo defender no te puedo contestar muchas cosas porque yo me las pregunto y lo has comprobado. Creo que vamos poco en la misma línea. Y entonces yo digo, es cierto que carecemos de una formación específica, más allá que la evidencia que hay en las vacunas, como la evidencia que hay con un fármaco antitumoral o con un fármaco anticomicial sobre una epilepsia. Es decir, no tenemos formación tampoco en inteligencia emocional, porque también hay mucha inteligencia emocional aquí, o cómo instruir a estos padres que no quieren vacunar. Muchas otras cosas. Hablabas del virus de papiloma humano. Tantas dudas. Bueno, pues lo más reciente que conocerás es que los niños hay que vacunarlos. Los niños hay que vacunarlos. Ya no solo sale en el calendario vacunal solo niñas a los 12 años, las niñas. No. Actualmente la Sociedad de Infectología Pediátrica, la Sociedad Española de Pediatría, por redes de expertos, por comités de asesoramiento de asesores, por comités expertos de asesores de vacunas, recomiendan la vacunación también sobre los niños. Y esto va a ser un tema que va a traer mucha cola. Porque además es muy reciente esta noticia. Bueno, pues yo creo que ahí está la propia respuesta. O sea, los hombres somos portadores también y tenemos que vacunarnos. El tiempo dará la razón, creo que sí, pero a consta de morbilidades evitables, como fue el caso de la polio, y más allá de muertes también evitables. Creo que, de acabo, el mensaje es: hablamos mucho de educación sanitaria, los profesionales, de educar a la población. Vamos a dar cursos de RCP, vamos a dar cursos de diabetes, vamos a dar cursos de no sé qué, pero a nosotros nadie nos ha educado en esto. Entonces yo puedo tener mi propia agenda de pacientes en Seseña y creer en la naturopatía, hacer mis terapias alternativas, lo que yo crea, y decirle a mi población: no vacune a su hijo. Es que además las vacunas las tengo en el congelador encerradas. No voy a poner una vacuna a ningún niño de tal. Bueno, si algún cuerdo va y lo denuncia, pues se sabe. Pero lo que quiero decir es que además hay mucha privacidad, hay mucho, ¿cómo se diría? Silencio, hermetismo sobre esto. Es decir, yo no le recomiendo que lo vacunen, o sea, no le pongo la vacuna,
esta señora lo sabe en este pueblo o donde sea y aquí no ha pasado nada. ¿Me explico? Y eso es un niño que puede provocar enfermedades infectocontagiosas y que puede ser causante de un brote porque vaya Aranjuez a clase. Hay muchísimo hermetismo y la autonomía del médico es tan grande, por desgracia, que me asemeja al paternalismo de las anteriores décadas. Es decir, si un médico en este pueblo de Seseña le dice a la mamá no vacunes a tu hijo, o la madre le dice ¿qué hago con mi hijo? Y este médico, este pediatra, es de no vacunar, porque los hay. Y lo que yo digo es cómo hay pediatras que desaconsejan la vacunación. ¿Cómo es posible? En nuestro Sistema Nacional de Salud, cuando estamos viendo lo que ha costado en el Cuerno de África o hace 50 años la polio. Entonces, Nuria, estoy totalmente de acuerdo contigo. Te empodero tu intervención y, bueno, pues vamos nosotros desde nuestro pequeño entorno a mirarnos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Yo, por mi parte, yo que estoy en periodo de formación, yo me considero siempre en periodo de formación, pero a los residentes que empiezan, a la gente, a los estudiantes, como hoy traía mi presentación, de alguna manera era de alguna manera inquietar, incentivar, ¿no? El informarnos, el saber, el poder tener diálogo y recursos para decirle a alguien que no quiere vacunar a su hijo. Bueno, creo que un grave error es en nuestros sistemas sanitarios que no hay información suficiente y no hay medidas que nos evalúen de si lo estamos haciendo bien o mal a los profesionales. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, por el principio de autonomía del médico. El médico, lo que diga, como antaño, ¿no? Decía el médico, pues es verdad, todavía sigue siendo real, por desgracia. Ya no hay paternalismo, bien, pues casi no, pero sí que hay una gran autonomía del médico. No sé, Rafael, si quieres apuntar algo más. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que has dicho es el déficit de salud pública que hay en nuestro país, que en cierta manera engloba todos los distintos puntos. O sea, hay un déficit de salud pública, igual que hay pues unas medidas a la privatización de muchas de las actividades. Entonces esto es algo claro. Junto con eso hay otro elemento que ya, digamos, no es achacable al médico, no al pediatra, no es achacable al especialista de enfermedades infecciosas, ni a las autoridades sanitarias globales. Y es el tema de los calendarios de vacunación y la confusión que crean. Tal confusión que precisamente hoy aparece en la resolución del Consejo de Europa diciendo que para luchar con eficacia frente a los movimientos antivacuna, lo primero sería tener un calendario de vacunación único, prácticamente único, únicamente con variaciones que estén auténticamente justificadas por variables epidemiológicas en toda Europa. Pero ¿cómo es posible, como habéis apuntado, ¿no?, que en Seseña se esté vacunando de una cosa y en Aranjuez de otra? Pequeñas diferencias, pero suficientes para, aunque solo sea, si son pequeñas diferencias. Y muchas veces los consejeros de sanidad tienen, bueno, pero si no tiene importancia, bueno, pues si no tiene importancia, sí la tiene para inducir la confusión en la madre, en la comunidad, etc. Y eso crea una confusión. Y entonces, todas estas luchas, ¿no?, que ha habido, tú lo has mencionado, con la varicela, con la meningitis, ¿no?, con la meningitis B, bueno, ¿no?, ¿verdad?, y con alguna, con el rotavirus, pues es porque además se ha politizado la decisión de una autonomía apuntarse para, antes que otras, ofrecer y capitalizarlo políticamente. O sea, todo eso, ¿qué es lo que trasciende la falta de una política de salud pública auténtica? Una política de salud pública no basada, claro,
el estado de las autonomías y de las ciudades autónomas, que ya no son 17 calendarios de vacunación que tenemos en este momento, sino 19, ¿verdad? Más entre las sociedades de pediatría, 20. No son 20, sino que además, ¿no?, todo eso hace que las diferencias se hundan, quiero decir, que se afiancen, que no se pueda discutir con libertad, ¿no?, para conseguir pues ese calendario único que se consiguió en tiempos, el de mínimos, ¿no?, pero que enseguida se lo saltaron unos, no quiero decir cuáles, ¿no?, y luego otros, y luego otros, ¿no?, y ya pues otra vez aquí guerra libre. Entonces, ese es el tema clave, ¿no? Y la política de salud pública, que se ha ido deteriorando en los últimos años, bueno, pues pongo un pequeño ejemplo. Yo pertenezco al Instituto de Salud Carlos III. El Instituto de Salud Carlos III, bueno, como habéis visto y como pues está en el ánimo, pues hoy día no pertenece al Ministerio de Sanidad. Hoy día pertenece al Ministerio de Economía y Competitividad. Entonces, aquí se juega con la sanidad como arma arrojadiza de la política. Y ahora me interesa más esto, pues tiro para acá, y ahora por lo otro. O sea que realmente lo que hace falta además es potenciar la salud pública en base a profesionales. Cuidado, a nadie se le ocurre que un cirujano actúe de pediatra, ¿no? O que un pediatra vaya de cirujano cardiovascular. Pues ¿por qué a través de las 19 autonomías vamos a hacer que un politiquillo esté al frente de la salud pública de una economía, de una autonomía? Es que eso es lo que está pasando. O sea, así no hay una política de salud pública. Porque cuando se juntan en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de todas las comunidades, pues cada uno lo que lleva es lo que le interesa a él o a su comunidad desde el punto de vista político. No nos engañemos. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y por la charla. Y yo quería, habéis dejado muy claro ya, yo creo, que el problema de la salud pública es un problema sobre todo institucional, me parece a mí, ¿no? Que tiene que haber decisiones políticas que lleven a cabo esta política. Yo quería añadir un poquito, o sea, poner el foco en otro sitio, ¿no? Sería la investigación dedicada a descubrir nuevas vacunas o nuevos medicamentos. Aplica vacunas y aplica más cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto la investigación tendría que ser obligatoriamente también financiada públicamente en esta dirección? ¿Hasta qué punto nuevas vacunas en enfermedades tan prevalentes como el VIH, o sea, el SIDA y estas cosas, o hasta qué punto tener compañías farmacéuticas que dediquen muchos ingresos y luego a cambio de hacer la investigación les pedimos que las vacunas sean gratuitas o muy baratas o algo así, ¿no? O sea, el tema un poco de la financiación pública de la investigación, si es necesario que la investigación o qué porcentaje tiene que ser financiada públicamente, ¿no? También un poco como apoyo a estas campañas de salud pública, porque nuevas vacunas ayudarían a proteger a la población de otras enfermedades, ¿no? El tema de la investigación está hoy día en el retortero, en la crítica más feroz en nuestro país en este momento, precisamente por la reducción drástica que ha habido en los presupuestos en los últimos años. Esto hay distintas asociaciones, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que se ha hecho recientemente como imagen de la americana, etcétera, pero varias otras asociaciones en defensa de la investigación.
todo esto precisamente es por esa falta, pero es que, dices, por una parte hay una reducción económica, pero por otra parte hay una complejidad en la tramitación del gasto. O sea, hay una burocracia brutal añadida, últimamente precisamente todavía más acentuada, que hace que, por ejemplo, los últimos datos del 2016 ya consolidados, pues solo el 30 y tantos %, o sea, una tercera parte del dinero se haya podido gastar, lo cual es inconcebible. Pues solo una tercera parte. Cuando conseguimos hace muchos años que el Instituto, cuando se hizo la Ley de la Ciencia, y conseguimos al poco tiempo que el Instituto de Salud Carlos III entrara en la Ley de la Ciencia, pues eso daba a lo que se llamó, y se llama todavía, organismos públicos de investigación, una agilidad administrativa mayor que la de la ley del trámite administrativo normal. Esto ahora viene a dificultar, se quitan las ventajas que tenían los organismos públicos de investigación y se regula de tal forma que es poco menos que imposible. Hoy día, y lo estamos defendiendo, o procuramos defenderlo, casi más importante que el aumento de los presupuestos sería hacer que se pudieran gastar, que pudiéramos llegar a gastar el 100% de los presupuestos en el año. Pero es que personas que han conseguido, a base de su esfuerzo personal, el dinero de fuera, que ya no es de los presupuestos españoles, ¿no?, de fuera, de la OMS, de la Academia de Ciencias Americana, de la Comunidad Económica Europea, de fuera, tiene una dificultad horrorosa para poderlo gastar. A veces, hasta la Unión Europea ha tenido que poner multas por no hacer efectivos los presupuestos. O sea que esto, de verdad, en este momento, es una catástrofe. Lo ha dicho Rafael, y bueno, y vosotros como grandes investigadores, para mí es vital la investigación en materia de vacunación. Está demostrado que en las décadas pasadas se han ido aprobando el uso de diferentes vacunas y demostrando su efectividad, su eficiencia, todas las medidas que conlleva, y creo que no hay que poner más peros, creo que hay que seguir investigando. Creo que la crisis de la que ha hablado al inicio Rafael está ahí, y que hizo mucho daño y que sigue haciéndolo, y que además los lugares públicos tienen que hacer fundaciones para poder ingresar fondos. Es decir, está muy de moda, ¿no?, la creación de fundaciones de investigación por ejemplo, en los centros hospitalarios. En Madrid es una ola creciente. Todos los grandes hospitales gozan de una fundación de investigación y anexada a su hospital, con la finalidad de poder tener fondos propios. ¿Por qué? Porque esos fondos propios presupuestarios al final se pierden en el hospital en otras cosas. Y yo soy un fiel defensor de la humanización, pero en pintar las paredes o en comprar prótesis o yo qué sé, otras cosas, otras medidas que son necesarias, ¿vale? Pero a lo que voy es que los investigadores propios estáis luchando por crear redes que os faciliten la investigación, cuando no hay apoyo público ni financiación pública, ni los líderes políticos apuestan por esta investigación. Y ahí me desmarco claramente. Creo que sois los pocos locos científicos que estáis en España, los que estáis sacando adelante la investigación, por decirlo así, y si es una investigación internacional que se desarrolla en otros países, como es en el caso de, por ejemplo, la vacuna VIH, que se está trabajando mucho en África, como sabéis, por los diferentes estudios de virus, de cepas y demás. Está avanzando por eso, por los pocos os digo con todo el respeto y a cariño, por los pocos que estáis luchando porque creemos en la investigación, pero no por los presupuestos ni por la inversión que se esté haciendo. Entonces, bueno, pues chapó por todos vosotros, y como os digo, en estos centros donde se crean las fundaciones y las redes de investigadores, pues nada, yo desde el hospital
pues y además a nivel local y haciendo cosas, os lanzo lo que podamos hacer, quiero decir, ¿no? Unirnos incluso, o buscar fondos juntos, o cómo hacerlo para que podáis seguir investigando los que realmente podéis sacar adelante las vacunas, ¿no? Que al fin y al cabo sois vosotros. Bien, en relación con esto, y resumiendo un poco sus opiniones, la mía yo creo que la conocéis, ¿no? Lamentablemente la conocéis. Yo creo, y estoy convencido de ello desde hace muchos años, que la ciencia no está en la agenda política de ningún partido. Por lo menos de los que han gobernado. De los que no han gobernado no lo sé, ¿eh? Pero eso no es malo. Eso es como algo que comentabas tú antes. Conviene asumirlo pronto y darle una solución. O sea, no está en la agenda política de nadie, en nuestro país. Cuando había más dinero se notaba menos, y cuando vinieron los primeros momentos malos, que ni siquiera se reconocía que había crisis en nuestro país, se le metió el primer hachazo a la ciencia en los presupuestos generales del Estado del 2009. Ahí fue cuando alguien descubrió que se podía no ejecutar todo lo presupuestado. Y a partir de ahí, es lo que decía Rafael, esa ha sido la norma. En 2009 no se ejecutó el 50% de lo presupuestado para investigación en los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que hay, ¿eh? No está en la agenda política de nadie. Yo hace no mucho lo dije en el Parlamento, en el Parlamento Nacional. No creo que vuelva, ¿eh? Porque además lo dije como ayuda, es decir, no está en la agenda política de nadie, pues vamos a salvar la ciencia. Es decir, vamos a hacer un pacto fuera de la agenda política en el que todos estemos de acuerdo, que creo que es fácil, y a partir de ahí se hace política con todo lo demás, menos con la ciencia. Por supuesto, incluyo la educación e incluyo la sanidad, pero claro, yo fui a hablar de ciencia, ¿eh? Y hablé de educación superior también, porque creo que en ese pacto podría ir la educación superior. Porque en la educación superior y no en toda, a todo el mundo nos une mucho más de lo que nos separa. Se podría llegar a un pacto. Bueno, yo creo que esa es la situación. Como todos sabéis, desde 2009 para acá, los presupuestos generales del Estado han bajado en un 25% sus fondos de investigación, de los que se ejecutan. Nosotros, como decía Rafael, los pintan para nada, ¿eh? Y 12.000 investigadores han dejado el país. Es más, pronto el investigador estará en peligro de extinción en nuestro país. Esa es la realidad, esa es la situación, que solo tenéis que ir a ver los datos del INE, ¿no? Y bueno, luego hay una asimetría por comunidades autónomas. La hay, ¿eh? La hay. Nosotros somos la tercera por la cola, siempre hemos sido la tercera por la cola. Es así. Y eso no es bueno, porque mientras que los demás aprietan, nosotros nunca llegamos. Da igual dedicar el 0,5 que el 0,75. Cuando nosotros dedicamos el 0,75, los otros dedican el 2. Y cuando nosotros el 0,5, los otros el 1,7. Nunca convergemos. Hay datos clarísimos que demuestran que hay una relación clara entre inversión en ciencia y riqueza y entre inversión en ciencia y menos desempleo. Pues ya sabéis, no hay que sorprenderse de nada. Ni tampoco la despoblación. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Trabajo precario? Esa es la situación que tenemos. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, y hasta donde pueda, porque también de todo se cansa uno, ¿no? Soluciones, pues solo hay dos o tres. Una no la voy a decir aquí porque estáis grabando, pero es la que te pide el cuerpo. Pero hay dos claras. Una, un pacto, que yo creo que se podría llegar, y más por la situación en la que se vive tanto en nuestro Parlamento autonómico como en el nacional, o ahora o nunca, yo creo que se podría llegar. Y luego hay dos problemas concretos. Uno, el de financiación. Hay que subir la financiación. Además, yo me he equivocado muchas veces porque intentamos decir que en ciencia no se gasta, se invierte. Que va, hay que gastar, pero a expuertas, como dicen aquí. Hay que gastar a expuertas, que algo quedará, ¿eh? Cuando estamos dedicando como comunidad autónoma el 0,5%, 0,57% del PIB, hay más de más sí, y ahí está lo que dedica la universidad, lo que dedica el gobierno, lo que dedican las empresas, 204 millones de euros total. Total. Eso es lo que hay. Entonces, hay que potenciar que se invierta mucho más, ¿eh? Es fundamental gastar en ciencia con criterio y con las auditorías que haga falta, pero hay que gastar, hay que invertir. Y además hay dos trampas que van unidas a esto. Siempre se critica que lo que se hace no es aplicado, ni falta que hace, ¿eh? Para poder aplicar o para poder transferir hay que llegar a un porcentaje del PIB como para que te dé para transferir. Con el 0,5% del PIB que vamos a transferir. Pero ¿qué empresa venía aquí a comprar algo? ¿No? Y luego, lo de la básica y aplicada es un engaño, ¿eh? Es un engaño, hay que investigar. Y hay que investigar bien, ¿vale?
Y eso es un problema. Y luego, yo creo que otra cosa que se critica para que las autoridades echan la culpa a otro, es que el sector público invierte muy poco. ¿Pero qué va a invertir el sector público? Primero tendrá que invertir el privado, que es su responsabilidad. Perdón, al revés. Que el privado invierte poco, tendrá que invertir el público. Y luego ya invertirá el privado, ¿no? Porque luego lo que ocurre es que se cambia un dinero por otro, pero hay que llegar a un mínimo. Entonces, primero hay que invertir mucho más. Y lo segundo no cuesta dinero, es una cuestión de voluntad. Hay que sacar a la ciencia de la Ley General de Subvenciones. No puede ser que hagan los mismos papeles un señor o una señora que se compra una lavadora por el plan Renove que uno que tiene un proyecto de investigación. Es imposible. Imposible. Y en vez de ser una auditoría económica, una auditoría científica, que dentro de 3 años te digan lo que has hecho. Y yo creo que lo segundo es una cuestión de voluntad. Ya sabéis lo que está pasando, ¿no? Lo que comentaba Rafael, esto cada día es peor. Ahora nos vemos impuestos a 2 nuevas normas. Una, que en los proyectos del plan estatal hay que hacer un parte semanal horario de la dedicación horaria de todos los miembros del proyecto, que dedica a ese proyecto y a todos los que tienen vigor. Eso tiene una trampa, que al final, si uno dedica más de las horas que podía, porque los días tienen las horas que tienen y el año las que tienen, del proyecto del plan estatal nos van a quitar dinero. Porque el día tiene 24 horas, por mucho que algunos trabajéis hasta por la noche, ¿eh? Eso es una cosa que hay que hacer semanalmente. Todo el mundo lo tiene que firmar. Y luego la segunda que nos ha venido encima, la nueva ley de contratos del sector público. Eso sí. Eso es lo que hay. Fumable, vamos. Que pasó por las Cortes, se aprobó en las Cortes y en vez de mejorar empeoró. Las enmiendas la empeoraron. Porque claro, lo que decías tú, es más a más. Allí un partido mete una enmienda y el otro no va a ser menos. Y ya la estrangulan, ya no hay quien compre aquí, ¿eh? Pues esa es la situación. Resumen, mucha más inversión. Antes de eso un pacto, una ley estaría bien. Una ley que garantice la financiación que se dedica a investigación en porcentaje de lo que suba el PIB por mandato. Y el que no la cumpla, a la cárcel, ¿no? Aunque hay otras muchas que no se cumplen, ¿verdad, Nuria? Pero una ley que diga, pues cada año vamos a dedicar un 10% más de lo que suba el PIB aquí a ciencia, porque la cantidad no se puede poner, pero el 10% sí, para llegar al 3%. Vamos, al 3% no lo veremos nosotros nunca, ni al 2% probablemente. Y eso es lo que hay. Tu pregunta era clara, pues claro, es fundamental, pero estamos como estamos, ¿no? Y es lamentable. A mí me parece ya lamentable y además que afecta hasta cuestiones personales, ¿no? Porque uno se siente mal cuando no tiene por qué sentirse mal, es lo que hay. Bueno, vuelvo para atrás, no pasa nada, tranquilidad. Más preguntas. ¿Sí? Pues nada, muchísimas gracias a los 2 invitados por su exposición y por su debate también. Por supuesto que gracias a Alberto por haberme invitado a moderar esta sesión y también gracias a la Facultad de Medicina, aquí representada por el decano y por algunos profesores, por organizar la jornada aquí en la facultad. Buena tarde y que mejore la situación de la ciencia, porque empeorar no va a empeorar. No por nada, es que es imposible.